Cordial saludo a todas las personas interesadas en temas de oftalmología, pacientes y demás personas interesadas en esos temas que nos acarrean todos los días. Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema que es frecuente en el trauma craneal, en el trauma ocular, y que muchas veces nos olvidamos de este tema. Es importante tenerlo en cuenta cuando tenemos accidentes, cuando nos golpeamos la cabeza o nos golpeamos los ojos. Hoy voy a hablarles del tema que se llama síndrome de compresión orbitaria o también se llama como síndrome compartimental orbitario. Muy bien. Comencemos. Entonces, ¿de qué se trata el síndrome de compresión orbitaria? Es una verdadera emergencia médica, es una urgencia vital, porque aquí está comprometido el ojo, su estructura y fundamentalmente el nervio óptico. El nervio óptico, recuerden, es como el cable que lleva la visión al ojo. Si ese cable se daña, no hay repuesto para ese cable, es decir, el paciente pierde la visión irreversiblemente o queda con visión subnormal irreversiblemente. Muy bien. Entonces, consiste en el aumento súbito del volumen de la órbita. Es muy importante tener en cuenta este concepto. Como la órbita queda apretada, porque hay un aumento de volumen generalmente producido por sangre, entonces se van a comprimir estructuras vitales del ojo que son el nervio óptico, la arteria central de la retina y los demás vasos. Es decir, no puede entrar sangre al ojo. Hay una verdadera isquemia, como llamamos nosotros a ese término. Esta es la órbita. Ahí tenemos el ojo, yace en la órbita y esa órbita se llena de sangre, especialmente en los traumas, y entonces quedan comprimidas todas esas estructuras que acabamos de mencionar. Ese nervio que se ve allá rosadito, en este fondo de ojo, que se ve bonito el nervio, se vuelve pálido si el nervio se enferma. Con el tiempo se vuelve pálido y deja de ser rosado. Muy bien. ¿Cuáles son las causas del síndrome de compresión orbitaria? Realmente estamos haciendo referencia al trauma ocular. Sin duda alguna, es la mayor causa del síndrome compartimental orbitario. Accidentes de tránsito, golpes, en general muy relacionado con el trauma craneal. Eso es importante tener en cuenta este concepto porque muchas veces estamos concentrados en el trauma de la cabeza, en los signos vitales, pero nos olvidamos del ojo y ahí es donde vienen las consecuencias para el paciente posteriormente. Otras causas del síndrome de compresión orbitaria: algunas cirugías oculares, especialmente la anestesia ocular. A veces cuando anestesiamos a un paciente a nivel de la órbita, lo que llamamos nosotros la anestesia periorbitaria o la anestesia retrovulvar, pueden pasar esto como un imprevisto en una anestesia de estas y se puede producir un hematoma, lo que hace que se produzca un síndrome de compresión orbitario traumático, pero de origen médico o iatrogénico, como llamamos nosotros. No vamos a hablar del tema de qué tumores o qué infecciones causan el síndrome de compresión, pero teniéndolas en cuenta como causas más menos frecuentes que pueden producir un síndrome de compresión orbitaria. Y no es el tema que estamos hablando realmente. Muy bien, aquí tenemos pacientes con hematomas morados de los traumas que se presentan y que vemos aquí en este caso, en esta foto, que el paciente tiene una alteración de la motilidad de su ojo derecho. Entonces miren que el ojo izquierdo está en otra posición, mientras que el ojo derecho no puede subir la mirada hacia arriba. Esto nos obliga a pensar en este síndrome. Igualmente estos pacientes, este es un caso de una infección, de cómo también puede simular perfectamente un síndrome de compresión orbitaria, pero como lo digo, la charla está más enfocada en hablar del trauma ocular como causa principal del síndrome de compresión orbitaria. Muy bien.
¿Qué síntomas y qué signos debemos reconocer en estos pacientes? Lo más importante, ojo, el hematoma, la hinchazón de la región periorbitaria. Alrededor del ojo hay un chichón, un morado grande y en ocasiones, cuando estamos sospechando esta enfermedad, este síndrome, una característica primordial es que no se puede abrir el párpado por la tensión que tiene la órbita. Eso es un indicio clarísimo que el paciente tiene un síndrome compartimental. Igualmente, si el paciente se queja, si está consciente el paciente, porque muchas veces los pacientes están inconscientes, entonces también debemos actuar en estos casos, pero muchas veces cuando podemos determinar la visión, el paciente refiere que no está viendo bien, lo que también nos obliga a hacer algo. Lo que vimos en la anterior foto, no se puede mover el ojo, o hay una dificultad en la motilidad, no se puede mover igual que el otro ojo. Muchas veces son los dos ojos comprometidos, ahí también tenemos que tener un olfato clínico grande para reconocer este síndrome. Aquí tenemos traumas importantes que nos muestran la que podemos sospechar y que debemos revisar muy bien el paciente. Muy bien. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando nosotros hacemos el diagnóstico? Entonces, hay que actuar rápido. Inicialmente, ojalá post-trauma del paciente en las primeras 6 horas. Puede dar chance de actuar hasta las 24 horas, pero entre más pase el tiempo sin reconocer el diagnóstico y sin hacer nada, el paciente va a quedar con secuelas de pérdida de su visión irreversibles. Entonces tenemos que actuar rápido. El tratamiento fundamental, la cirugía fundamental es este procedimiento muy sencillo, que nosotros llamamos una cantotomía, que se hace en la parte lateral, en la parte externa del ojo. Es suficiente para tratar un síndrome de estos. Ya los médicos tratantes, el oftalmólogo, determinarán si se le colocan esteroides u otros medicamentos para que coayuden en el manejo de estos pacientes. Pero ese es el tratamiento fundamental, cortar el canto lo suficiente para descomprimir la órbita. Este es un procedimiento que se hace con anestesia local muy sencillo. Incluso si un médico general está bien entrenado, bien capacitado, lo puede hacer sin ningún problema. Y se debe de hacer en estos servicios de urgencias. No requiere un quirófano especial, es un procedimiento pequeño, pero salvador. Y muchas veces, como pasa, se nos olvida, porque a veces llegan esos pacientes politraumatizados y nos concentramos en órganos vitales que hay que concentrarnos, pero nos olvidamos del ojo. Ya cuando el paciente está en su recuperación, el paciente comienza a manifestar: doctor, no estoy viendo bien por el ojo, desde que me golpeé la cabeza, desde que tuve este accidente. Y ahí sí le ponemos cuidado, pero ya es demasiado tarde. Es importante mencionar que para cuando uno sospecha este síndrome y para su tratamiento no requerimos de un estudio diagnóstico, es decir, no necesito que el TAC o una resonancia me informen que hay una hemorragia, que hay un hematoma en la órbita para poder hacer el diagnóstico y ni mucho menos para poder hacer el tratamiento. No es necesario. Muy bien. ¿Qué secuelas deja el síndrome de compresión orbitaria? Mire, es una causa de ceguera importante en los traumas, en los traumas oculares. Muy delicado. Irreversible, no se puede hacer nada. O en el peor de los casos el paciente queda con visión subnormal, queda viendo mucho menos de lo que antes estaba viendo. Esto va a causar frustración, depresión en las personas, en las familias, porque también lo vemos en niños y en adolescentes. Entonces, ojo, muy importante, esto se puede evitar si actuamos. Tanto los pacientes avisando de lo que están presentando, como el médico, fundamentalmente el médico reconocer este síndrome, muy sencillo de reconocer, no requiere un estudio especial y un tratamiento sencillo y que se puede hacer perfectamente en un servicio de urgencias para prevenir este síndrome. Muy bien. Recuerden encontrarnos en nuestras redes, en nuestra página web
Oftalmología Francis Mallorquín Negocio.site, en Facebook también y en YouTube con nuestro nombre propio. Esperamos que esta charla haya generado inquietudes, dudas, comentarios. Serán respondidos como siempre se ha hecho. Muchas gracias y que descansen.